del perseguidor, Dios. Víctor Villanueva. ¡Qué batalla! Víctor, hasta tú, Víctor, El hasta tú. perseguidor tiene un nombre bachatero. No, ahora. no, ese era Joan Minaya en la artillería. Ah, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo Adelante, hacer? Villanueva. Ese es el rol. ese es New el rol. Village. Yo sé por dónde me oriento, no se preocupe. Señores, miren, el costo del petróleo desde hace ya más de 4 meses y medio tiene una tendencia a la baja constante que al día de hoy está situado desde hace 2 semanas sobre los $68 el barril, pero que en los últimos casi 5 meses ha estado cotizando en el umbral de los $70 el barril del petróleo. Me refiero al costo del petróleo del West Texas, que es donde generalmente República Dominicana cotiza para la compra de este producto, y que en el año pasado, en febrero del año pasado, el presidente de la República, anunciando medidas para paliar el peso de la inflación en la familia dominicana, lo cual fue muy correcto y lo comentamos en otros comentarios en esos días, de que era un mecanismo de atención a la inflación para el país bastante importante. El presidente en estas medidas señaló que mientras el petróleo estuviera en la franja $85 y $115, ese subsidio estaría matizado, constante, para que la familia dominicana no sufriera los efectos de una inestabilidad del combustible como se proyectaba después del proceso del reinicio de las economías a escala planetaria. Y el mismo gobierno ha señalado que eso ha implicado unos 35,000, 38,000 millones de pesos en subsidios directos que, aunque utilizan el término subsidio, es una falsa premisa, porque el gobierno lo que ha hecho es dejar de recaudar. No ha habido un peso transferido para el costo de los combustibles por ningún lado, porque somos nosotros los que lo pagamos. Y el gobierno cobra por ciento. Es decir, que mientras más caro está el barril de petróleo, más porcentaje recibe el gobierno, y es sobre ese porcentaje, entonces, al costo base del barril de petróleo, el gobierno está lucrándose más. De hecho, el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la última vez que vino a este espacio, él señaló que sí, que era una decisión política el tema de no haber estandarizado los costos de los combustibles, sobre todo en las recaudaciones fiscales del Estado, tanto en combustibles como en términos aduanales. Pero hago todo este introito para contextualizar que si el petróleo está por debajo de $68 y desde hace 5 meses está en el umbral de los $70, y si lo que el presidente señaló para el país es que si bajaba de 85 descongelaba los combustibles, yo quiero que alguien me responda ¿por qué carajo no bajan los combustibles? ¿Por qué el gobierno no se pone en la tarea de rebajar los combustibles y sobre esa base entonces poder paliar la situación que tiene la República Dominicana en términos del impacto de la inflación que nos está ahogando a todos? En la mayoría de las mediciones, en los focus groups que se han hecho, la palabra repitente es hambre. Organismos internacionales diciendo que aquí se está comiendo 2 comidas al día. Pero esto parece que no entra en el interés del gobierno, y me puse a hurgar para ver por qué. Bueno, la recaudación fiscal versus la deuda externa de la República Dominicana. La facturación por ITEVIS va a los gastos corrientes del gobierno.
la facturación por combustible va directamente al servicio del pago de la deuda externa de la República Dominicana. Mientras más toma prestado este gobierno, que todavía no le ha dicho que es para qué se han tomado casi 27 mil millones de dólares en 2 años, mientras más prestado toma, más dinero tiene que recaudar el gobierno para poder cumplir con el servicio de la deuda y evitar que las agencias calificadoras de riesgos nos tipifiquen a la baja y nos aumenten los costos de intereses por haber sido un incumplidor en los pagos. Es decir, la gasolina no ha bajado, es posible que la gasolina no baje por ahora, porque el gobierno, en su afán indiscriminado de tomar préstamos para gastos corrientes y guardarlo en la bóveda del Banco Central y decir que tiene un flujo de dinero en dólares en el Banco Central como nunca en la historia, el gobierno ha preferido eso que paliar nueva vez el impacto de los altos costos, como lo hizo de manera implacable el año pasado, de meternos 3 alzas consecutivas del costo de la tarifa eléctrica, y la indolencia vuelve a florecer. Pero aquí no es tan solo cuestión de indolencia, sino también está el hecho relacionado a que el gobierno tiene nada más y nada menos, dicho por el propio, insisto, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Pavel Issa, que de cada 100 pesos que entra al presupuesto de la nación, oigan el dato que revela el ministro en una entrevista, de cada 100 pesos que entra para el presupuesto de la nación, 22 pesos se están dedicando al pago de los intereses de la deuda externa. Como lo yo, de cada 100 pesos, 22 van a los intereses, ni siquiera amortización de capital, ni inversión pública al desarrollo, ni infraestructura, ni servicios, no. 22 pesos de intereses por cada 100. Una cuestión que es inminentemente alarmante. Muchos toman el parámetro y es así que se mide el servicio, el peso de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. No hay un parámetro que defina que mientras más usted debe con respecto al Producto Interno Bruto, más en riesgo está. No, de hecho, las grandes economías del mundo están por encima del 100% de las deudas que tienen con respecto a lo que produce la economía anualmente. Pero aquí la proporción es en la capacidad de generación de riquezas de esos países. Y en cuanto a la República Dominicana, si bien es cierto que estamos por debajo del 60%, pero por encima del 57% del peso de la deuda externa en función a lo que es el Producto Interno Bruto, el problema medular está en que lo que incide en la generación de riqueza de la economía dominicana tiene amplias alertas. Y es el hecho, por ejemplo, como señalaba Leonel Fernández en una intervención, de que tú tienes el sector de la construcción en la República Dominicana que se cayó. El 2022 fue desastroso. Tú tienes la minería de la República Dominicana que cerró el año 2022 con un menos 7% en lo que fue la generación de ingresos para el Estado. Solo el turismo ha repuntado y no es de extrañar. El presidente mismo, a título personal e individual, tiene inversiones en el sector turístico. Claro que no va a dejar caer el sector de la economía que significa el ingreso de su propia familia.
no lo va a dejar caer. Y tiene un ministro eficiente para eso. Ahora, lo que tú tienes es en esa realidad en que si los indicadores principales de desarrollo del país, de generación de riqueza del país, están en el suelo y la deuda externa, solo intereses, te está dejando solo con 82 pesos por cada 100 para atender todo el país, la amortización hay que derivarla de ahí, de los mismos préstamos. El gasto corriente del Estado hay que derivarlo de ahí. Y por eso es que la inversión pública al desarrollo, que ha promediado menos 4.6% con respecto al PIB en los últimos 20 años hasta antes de llegar a este gobierno, está por debajo de los umbrales del 2%. Como nunca en la historia se ha invertido tan poco en infraestructura pública en este país, en esta administración, y como nunca en la historia, paradójicamente, se ha tomado tanto dinero como lo ha tomado este gobierno. Y eso es lo que te dice que el dinero ha ido a gastos corrientes, porque los funcionarios lo que llegan es a cambiar computadora, a cambiar vehículos, a comprar camionetas, a hacer un sinnúmero de cosas que no inciden en el desarrollo, en la evolución del ciclo de la economía, en generación de riqueza, de empleos. Y obviamente que como ese es el escenario económico que tiene el gobierno, por suerte el presidente es economista de formación, dice él. Yo nunca lo he escuchado utilizando un término correcto de economía. De hecho, hay una entrevista famosísima con un periodista icónico del país, cuando él aspiró a la presidencia por primera vez, que duró 11 minutos diciendo seguridad social en referencia a la delincuencia. Confunde los términos este señor, básicos, de un debate a nivel presidencial. Pero yo lo que creo es, desde mi punto de vista, que como hay negocio para vender combustible a Haití, que eso nadie lo está diciendo aquí, como el principal asesor financiero que tiene Luis Abinader en la cabeza, al lado de su oficina en el despacho presidencial, es un hombre del sector de los combustibles de empresas transnacionales, obviamente que jamás en este país vamos a ver un sentido de dolencia de esta administración para que por lo menos, ya que está barato, no sea solo el costo del combustible de los aviones, sino que también para la gente, señor presidente, para la gente, baje los combustibles, presidente, por favor.